El siguiente proyecto fue construido por las maestrantes Lady Lorena Domínguez Acosta y quien les habla Berenice López Cruz. Título: Factores que inciden en las competencias cognitivas de los alumnos con síndrome de Asperger durante el desarrollo de las pruebas de lenguaje y matemáticas evaluadas en el examen Saber 3. Objetivo general: determinar los factores que inciden en las competencias cognitivas evaluadas en las pruebas de lenguaje y matemáticas de los estudiantes con síndrome de Asperger en el desarrollo del examen Saber 3 en la Institución Educativa Distrital de Las Nieves de la ciudad de Barranquilla, para plantear sugerencias sobre las diferentes estrategias educativas a utilizar, teniendo en cuenta el proceso de atención a las necesidades de los educandos. Objetivos específicos: primero, identificar las particularidades y componentes de las competencias evaluadas en las pruebas de lenguaje y matemáticas de los estudiantes con síndrome de Asperger durante el desarrollo del examen Saber 3 en la Institución Educativa Distrital de Las Nieves, para registrar información real y trazar tácticas de indagación. Segundo, analizar los factores que inciden en las competencias evaluadas en las pruebas de lenguaje y matemáticas de los estudiantes con síndrome de Asperger durante el desarrollo del examen Saber 3 en la Institución Educativa Distrital de Las Nieves, para estudiar la información e interpretar los resultados. Tercero, concretar las sugerencias que se pueden aplicar durante las pruebas Saber 3 a niños con síndrome de Asperger en la Institución Educativa Distrital de Las Nieves, con el fin de plantear planes de mejoramiento que se construyen a partir de los resultados. Generalidades y características sobre el síndrome de Asperger. Para hablar del síndrome de Asperger se debe referenciar a Hans Asperger, pediatra austriaco, porque fue quien en 1944 describió un grupo de niños con particularidades semejantes que probablemente tenían conductas autistas poco severas y un coeficiente normal de inteligencia. El médico en su momento lo nombró psicopatía autística. Hoy en día el síndrome se conoce con el nombre de síndrome de Asperger y es considerado un trastorno generalizado del desarrollo. Zúñiga, 2009. El doctor Leo Kanner, nacido en Austria, relató aspectos sobre los trastornos autísticos del contacto afectivo, cuyo trabajo dio origen a las ideas modernas del trastorno autista. Barreño, 2015, dice que el trastorno de Asperger hace que el lenguaje sea pedante, repetitivo, monótono, inexpresivo, al igual que sus juegos mecánicos y carentes de fantasía. Desde la perspectiva de Raya, 2017, el perfil cognitivo del alumno con síndrome de Asperger se caracteriza por cociente intelectual normal o superior y en pocos casos inferior, coeficiente intelectual inferior a 85, dificultades en la perfección global, dificultades para sintetizar el contenido relevante de un discurso o una imagen, tendencia a la repetición literal de las palabras de los adultos e imitando incluso el tono de la voz. Memoria muy desarrollada. La memoria mecánica como la fotográfica les permite retener con facilidad todo lo que leen. Pensamiento visual, relatan sus pensamientos en forma de imágenes. Funciones ejecutivas disminuidas para planificar, organizar, atención y control de la desinhibición. En algunos casos, dificultades para el aprendizaje de la lectoescritura. Dificultades en aritmética e en absorción. Falta de motivación para lo que no le interesa. Proceso de aprendizaje simultáneo menos desarrollado que el secuencial. Dificultades en la integración visomotriz y en la percepción visoespacial. Baja tolerancia a la frustración, a los fracasos y críticas. Tienden al perfeccionismo. Dificultad para resolver problemas tácticos de la vida cotidiana. Resistencia a adquirir autonomía. La inseguridad favorece en ocasiones la sobreprotección de sus padres y maestros. Son tres grandes factores que influyen en el aprendizaje: el factor cognitivo, el afectivo social, el ambiental y de organización de estudio, según García Gutiérrez Condemarí. Factor cognitivo: las operaciones de pensamiento como percibir, observar, interpretar, analizar, asociar, clasificar, comparar, expresar, retener, sintetizar, deducir, generalizar, evaluar, determinar los conocimientos aprendidos. Factores afectivos sociales: correlación con los sentimientos, las relaciones interpersonales y la comunicación que se debe establecer para el beneficio fuerte del proceso de aprendizaje. Factores ambientales y de organización del estudio: son elementos externos del medio ambiente que inciden positiva o negativamente en la calidad del estudio. Entre los más importantes están en organizar el lugar, la mente y el tiempo. Competencias y componentes evaluados en el examen Saber 3 según ICFES 2017. Las pruebas de lenguaje se organizan en torno a 5 factores: producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, se aborda desde la estética del lenguaje, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, ética de la comunicación.
Las competencias evaluadas en las pruebas de lenguaje son las siguientes. Competencia comunicativa lectora le propone a los estudiantes una reflexión en torno a los contenidos conceptuales y a la pragmática. Competencia comunicativa escritora, la prueba evalúa la escritura en sí. Esto significa que no se les solicitará a los estudiantes la elaboración de textos escritos, sino que las preguntas indagarán sobre los tipos de textos que ellos utilizarán para lograr la finalidad comunicativa. Las competencias en las pruebas matemáticas son las siguientes según ICFES 2017. Razonamiento y argumentación. Esta competencia está relacionada con la capacidad para llegar a conclusiones, justificar estrategias y procedimientos puestos en acción en el tratamiento de situación-problema. Formular hipótesis, proponer opiniones e ideas, explorar ejemplos y contraejemplos, probar y estructurar argumentos, generalizar propiedades y relaciones, identificar patrones y expresarlos matemáticamente y plantear preguntas. Reconocer distintos tipos de razonamiento, distinguir y evaluar cadenas de argumentos. B. Comunicación, representación y modelación, la capacidad de estudiar para expresar ideas, interpretar, usar diferentes tipos de representación, describir relaciones matemáticas, describir situaciones o problemas usando lenguaje escrito, concreto, pictórico, gráfico y algebraico, manipular expresiones que contengan símbolos y fórmulas, utilizar variables y describir cadenas de argumentos orales y escritas, traducir, interpretar y distinguir entre diferentes tipos de representaciones, interpretar lenguaje formal y simbólico, así como traducir de lenguaje natural al simbólico, formal y viceversa, que se resumen de codificar de manera entendible aquello expresado matemáticamente en palabras sencillas y manejables por el estudiante. C. Planteamiento y resolución de problemas. Se relaciona la capacidad para formular problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas, desarrollar, aplicar diferentes estrategias y justificar la elección de métodos e instrumentos para la solución de problemas, justificar la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado a la solución de un problema y lo razonable o no de una respuesta obtenida, verificar e interpretar resultados a la luz del problema original y generalizar soluciones y estrategias para dar solución a nuevas situaciones problemas. Mi nombre es Lady Lorena Domínguez Acosta. Voy a presentar aplicación y desarrollo, resultados y conclusión. En este estudio la metodología fue relevante dado que se percibieron las dimensiones cognitivas, afectivas y de acción de cada uno de los alumnos con síndrome de Asperger. Además, se aprovecharon las entrevistas efectuadas por los docentes y familiares, donde cada participante trató de contar su propia experiencia desde su sentir y desde su actuar. Esta investigación fue cualitativa de tipo descriptivo, dado que busca especificar las propiedades, factores y características importantes de cada estudiante con síndrome de Asperger, tal como lo sustenta Hernández Sampieri, Fernández y Baptista en su libro Metodología de la Investigación. Este enfoque se cimentó en la inducción partiendo de la observación y las entrevistas no estructuradas y de un contexto específico, de tal manera que se marcaron de forma narrativa. Cabe aclarar que según Lawrence, en su libro Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, los datos pueden presentarse en una amplia gama, como mapas, entrevistas abiertas, observaciones, como fue nuestro caso, documentos, etcétera, entre otros. Siguiendo con la línea anterior, la investigación fue cualitativa, dado que se observó directamente y se registró lo evidenciado en los simulacros en notas de observaciones en cuanto al entorno que se dio el simulacro y al mismo simulacro en sí, con el propósito de analizar los factores de cada estudiante basado en hechos reales y significativos. Como se mencionó precedentemente, se tipificó como descriptiva, en primer lugar, porque la información fue recolectada sin cambiar el entorno y los hechos, dado que se recopiló tal y como se presentó en realidad. Y en segundo lugar, porque se compiló directamente en el lugar del simulacro donde se produjo el hecho, es decir, se realiza en el propio sitio donde se encontraba el objeto de estudio. La población fueron 2 alumnos con síndrome de Asperger de la Institución Educativa Distrital de Las Nieves, en una institución al suroccidente de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron nos sirvieron para recolectar la información Dentro de las técnicas estaba la observación,
Las tareas o pruebas que fueron simulacros, dos simulacros que se efectuaron. Un primer simulacro fue el examen saber tercero de forma tradicional y el segundo fue de forma utilizando las TIC. Dentro del primer simulacro fue de manera escrita con los dibujos tal como se presentaban en blanco y negro, texto, mientras que el segundo simulacro se utilizaron las TICs, en donde podemos observar que se incluyeron herramientas multimedia como audio, video, en donde se puede ver la gama de colores, las imágenes, los videos se pueden adelantar, atrasar. Tenían sonido, las imágenes se podían agrandar. Igualmente se hicieron entrevistas a cada uno de los familiares de los alumnos. También se hizo la entrevista al profesor de matemáticas, a la profesora de lenguaje, con el fin de obtener la descripción de la vida de las personas que estábamos realizando los simulacros de los niños con síndrome de Asperger. Resultados. Se evidencia la semejanza en las características entre ambos niños, dado que se distingue por ser repetitivos, monótonos e inexpresivos. Además, tienen dificultades marcadas en la interacción social, coincidiendo pues con el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Otro aspecto importante es que ambos niños son de sexo masculino. Adicionalmente, los diagnósticos fueron confirmados y detectados entre los 3 y 4 años de edad. Cabe mencionar que ambos niños tienen rutinas diarias repetitivas y que tienen preferencias similares por las imágenes coloridas, los gráficos, dibujos, entre otros. Es así que los factores afectivos sociales son un vínculo trascendental para el progreso de los alumnos en cuanto a las actividades escolares y mucho más en las evaluaciones. Tal como lo sustenta García Gutiérrez y Codemari, favorecen el proceso de aprendizaje en cada educando. En las entrevistas de los profesores, eh, coinciden que las estrategias académicas deben realizarse con el uso de material impreso, carteleras, cuerpos geométricos en físico, con el fin de manipular. También coinciden que deben utilizarse aparatos tecnológicos con los niños con síndrome de Asperger, con el fin de que el niño pueda observar y apropiarse los conceptos de manera plena, teniendo en cuenta pues que el lenguaje debe ser exacto, preciso, claro y detallado. Además, destacan la importancia del acercamiento entre pares para crear vínculos de seguridad y que ellos aprendan habilidades comunicativas y sociales por imitación. Por otra parte, utilizan evaluaciones con preguntas cerradas o evaluaciones orales. Además, aseveran que utilizan materiales visuales y atractivos como por ejemplo pictogramas, mapas conceptuales, mapas mentales, entre otros. Finalmente, concuerdan que no cuentan con recursos, capacitaciones e instrumentos para identificar las características con niños con síndrome de Asperger y sugieren charlas formativas que sensibilicen a la población estudiantil sobre temas acerca de tolerancia, inclusión y comportamiento frente a aquellos estudiantes que poseen alguna dificultad o discapacidad. Como se mencionó, el primer simulacro fue de forma escrita,
en el cual el tiempo que se le dio para las instrucciones fueron de 15 minutos, en la prueba de lenguaje fueron 88 minutos, se dio un descanso de 40 minutos, las pruebas de matemáticas se realizaron en 88, se dio un tiempo de 88 minutos, aquí la hora que se realizó cada niño, uno fue a las 9 de la mañana y el otro a las 2, teniendo en cuenta la disponibilidad, mientras que en el segundo simulacro, utilizando las TIC, se dio el mismo tiempo y las horas fueron las mismas, que fueron a las 2 de la tarde. Cabe aclarar que la distribución de las preguntas fueron tal como lo sugiere el IFES, tanto en el simulacro tradicional como en el simulacro teniendo en cuenta las TIC, fueron 24 preguntas para la prueba de matemáticas y 24 preguntas para la prueba de lenguaje. En el resultado, como vemos aquí en los resultados, ambos niños en las pruebas de lenguaje no superaron el umbral del 60% de preguntas aprobadas asociadas al componente pragmático, semántico y sintático en cuanto a la prueba de lenguaje, asociadas a competencias comunicativas lectoras y escritoras según el IFES, vinculados a factores cognitivos del lenguaje, de percepción, de comprensión, interpretación textual y memoria. Mientras que las pruebas de matemáticas no superaron el umbral del 62%. En cuanto al segundo simulacro, vemos un mejoramiento sustancial, considerable, un incremento. Asimismo, notorio el desempeño positivo logrado en las competencias pragmáticas. Teniendo en cuenta lo anterior, los estudiantes demostraron un gran desempeño en cuanto al uso de las tecnologías, las destrezas con el computador, los recursos multimedias. Coincidiendo con lo que sustenta Herrera, Naya, Fontalvo y Sánchez, el material didáctico potencia y adapta las características del procesamiento cognitivo de los estudiantes con espectro autista, y afirmando lo que el ICFES sostiene sobre las orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niños con síndrome de Asperger, puesto que todos los componentes sensoriales, dibujos, imágenes, símbolos, videos, audios influyen satisfactoriamente en los educandos, tanto en su desarrollo y comunicación como su comprensión y comportamiento. Conclusiones. En conclusión, los factores cognitivos, sociales, ambientales y de organización, junto con las TIC, influyen elocuentemente en el desarrollo de las pruebas de lenguajes y matemáticas evaluadas por el ICFES, por ende repercuten positivamente en la calidad del estudio de los estudiantes con síndrome de Asperger. Se propone considerar que la formación sea interactiva y divertida, mediante la utilización de apoyos visuales, auditivos, ajustando las pruebas, considerando los intereses y las emociones de los educandos, y cuyo propósito sea potencializar las habilidades de los alumnos a través del uso de las tecnologías. Se afirma que el ajuste adecuado del entorno, junto con el desarrollo de las habilidades de los alumnos y apoyo de las TIC, ayudan a conducir al triunfo educativo de los niños con síndrome de Asperger. Conviene enfatizar que el uso de las tecnologías, junto con las habilidades de los niños, fortalecen las capacidades de creación, de creatividad, debido a la flexibilidad y diversidad de los recursos. Muchas gracias.